Acá arrancamos. Bueno, buenas tardes, Alexis. Hola a todos los que nos vayan a ver después. Eh, bueno, ya hemos calentado un poco la conversación, así que, ¿cómo andas, Alexis? Todo bien, todo bien. Acá ya calentamos el aceite, ya el motor está para arrancar con todo. Y bueno, como siempre, muy feliz de poder compartir este espacio. Bueno, espacio para, como decimos nosotros, para compartir ciertas reflexiones y obviamente para transmitirle a las personas desde lo que hemos aprendido, el lenguaje, el coaching, es decir, qué significa, qué no, o qué nos facilita el poder comprendernos desde nuestras creencias, desde aquellas cosas que de alguna manera no nos permite cambiar nuestro observador ante nosotros o, digamos, para con nosotros mismos como ante el resto de las personas, las relaciones y demás. Y bueno, y veníamos hablando en el encuentro anterior de un tema que nos parecía muy importante, que tiene que ver con la culpa, algo que tenemos como muy arraigado en nuestra vida eh, y que a veces tampoco nos animamos como a confrontar, ¿no? Así de, a ver, sería como de alguna manera que sos como una buena persona si sentís culpa, porque es como que empatizás con el otro. Pero bueno, hablábamos la semana pasada de que, bueno, la culpa a veces puede aportar en tu crecimiento o a veces puede ser tu peor enemigo. Exacto, exactamente. Es, como bien lo decís, es algo que muchas tenemos muy arraigado y, y a veces me atrevo a decir que en la mayoría de los casos a veces se hace tan crónico que en lugar de servirnos para avanzar, como bien lo traías, nos pone ese freno, ¿no? Ese miedo a tomar decisiones, a enfrentar lo que hay que enfrentar, a hablar, a decir las cosas a quien corresponde, eh, y siempre desde ese lugar de culpabilidad, donde muchas veces en realidad no somos culpables. Eh, no sé, la situación, la forma en la que fuimos criados o la misma sociedad nos hace sentir culpables de algo que realmente no hicimos. Entonces, bueno, es poder trabajar desde ese lugar, analizarlo y poder trabajar para, como para poder salir de esa posición que, que tanto daño nos hace a veces. En esto que vos traes, es importante ver dónde nos sitúa la culpa, porque a veces poder reconocer que y hoy íbamos a traer un poquito el transgeneracional, porque decíamos, la semana pasada habíamos podido como primero definir un poco, porque puede tener muchísimas interpretaciones, distintas interpretaciones, lo que era la culpa. Entonces, primero aportamos de dónde creíamos que la culpa se construía, ¿no? Y tenía que ver con estas reglas y cómo nosotros rompíamos, si rompíamos con esas reglas, también ahí aparecía la culpa, pero que de alguna manera también era como una dinámica, ¿no? Aprendida, un mecanismo también a veces de supervivencia, el generar que los demás se sientan culpables, entonces que me deban, o una manera de manipulación en las relaciones. Eh, y dijimos, bueno, para el encuentro de hoy vamos a ir un poquito más. ¿Y por qué traemos esto de el transgeneracional? Porque también como vos decías, ¿no? Hay veces que podemos tener de una manera consciente esta culpa, es decir, yo hice algo, entonces es como una manera de yo poder evaluarme y decir, ay, no, la verdad traje consecuencias que a lo mejor no eran las consecuencias que yo quería, más si
yo creo que dado lo que hice o lo que dije, pude haber dañado, lastimado o mm, generé algo que no es lo que yo quería generar, y no estoy bien con eso, entonces de alguna manera ahí es lo que yo puedo reparar, ¿no? Es decir, me hago cargo de eso, también puedo, obviamente es lo que vamos a ver, ¿no? Es decir, aprender de eso, y eso me va a significar no generarme en un espacio de culpa. El tema es cuando a veces no tenemos conciencia de que hicimos algo o no hicimos algo y vivimos, como decís vos, en un estado, ¿no? De culpabilidad por todo. Vos has escuchado a esas personas que a veces dicen, por todo te piden perdón. Es, Me eh, pasa mucho. ¿viste? Es decir, le traes algo, ay, sí, perdón, ay, perdón, quiero compartir algo, ay, perdón, ay, perdón, o sea, piden perdón por todo, o sea, por hacer algo, por decir algo, por si no dijo algo, por si no hizo algo. Y digo, a veces esas cosas vienen a veces de una respuesta que no tiene que ver mucho con el presente, sino que viene también una culpa transgeneracional. Ahora, ¿por qué nos va a importar también poder reflexionar sobre esto? Porque cuando nos damos cuenta de esta culpa transgeneracional, nos va a poder permitir liberarnos de eso. Es decir, pero liberarnos ¿en qué sentido? No es que vamos a seguir echándole la culpa también a nuestros ancestros, porque a veces digo, pero culpa del padre, o sea, todo lo que estoy reparando yo ahora o tratando, digamos, de resolver, sanar y todo lo demás, vamos a echarle la culpa hacia arriba, sino eh, cuánto nos permite el conocer esto, el poder comprenderlo, y esa comprensión es la que nos permite después vivir en libertad. Entonces, em, ¿vos has vivido algo así como que te hayas dado cuenta de sentirte culpable en algo y que vos sintieras como que no era tuyo, digamos, como que venía de más Otro lugar arriba? o de más atrás. Eh, sí, la verdad que me ha pasado y de pasar durante mucho tiempo sentirme culpable de cosas que no había dicho, ni hecho, ni pensado, si se quiere, y te sentís culpable. Eh, y bueno, te lleva a un malestar tan profundo, que te quita tanta energía, que te hace vivir en un estado de ánimo bastante desanimado, eh, sintiéndote mal. Y, y bueno, cuando lo empezás a trabajar y empezás a conocer un poco de esto y empezás a tratar, eh, bueno, por ahí empezás a comprender eh, que no era tuyo. Bueno, hay un libro famoso que dice, ese dolor no es mío. Eh, y esto es parte de lo mismo. Em, y entonces desde ese lugar, como vos lo traías, no es echar culpa, no, culpa es, no, no, es poder entender por qué te sentías así y poder eh, dejar de sentirte así, empezar a trabajar y a manejarte de otra forma. Y insisto, y no del lugar de acusar a alguien, porque si no es como que te sentías culpable y ahora sos el que culpa al otro. El Y culpador. el culpador, Y es un exactamente. poco lo Entonces, que hablábamos la vez pasada. la vez pasada, la charla pasada.
Entonces por ahí es como que te vas de un extremo al otro y te quedas siempre dentro de esa cadena. Entonces, lo importante de esto es poder darse cuenta, es poder trabajarlo, es poder decir, eh, disculpar hacia atrás y poder avanzar hacia el futuro, hacia adelante, desde un lugar más consciente y de un lugar más tuyo y no desde el lugar de otro. Sí, y esto tiene mucho que ver también con el poder comprender em, de alguna manera, y esto digo entre comillas, ¿no? Las expectativas eh, de también, ¿no? De nuestro sistema familiar, porque en eso también tenemos que, de alguna manera, en una lealtad, en un amor ciego hacia nuestra familia, nosotros queremos seguir perteneciendo a esa familia. Y cuando vemos que no, de alguna manera no estamos cumpliendo con el proyecto que ellos tenían con nosotros, o no estamos cumpliendo con lo que tendría de alguna manera dentro del mandato familiar, lo que tendría que haber sido como profesional, lo que tendría que haber sido familiar, lo que tendría que haber sido en la parte también exitosa o económica. Es decir, nos podemos llegar a poner en una culpa en donde nos lleva a un castigo constante. Y ese castigo constante nos hace más esclavos, digamos, más que libres. Sí, exactamente, porque eso, y, 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 y lo llevamos a todos los ámbitos, porque también a veces eso que tenemos tan arraigado de nuestro sistema, a veces lo llevamos a nuestra relación con nuestros hijos, o con nuestra pareja, o con nuestras amistades. Entonces, a veces se vuelve bastante tedioso y creo que te quedas encerrado dentro de un círculo vicioso que lo único que hace es hacer daño en primera instancia a vos y después a los que tenés al lado. Porque más allá que a lo mejor vos estés cumpliendo esas expectativas de la otra persona, en realidad es una farsa, porque vos sos otra cosa y la estás pasando mal vos y le estás haciendo creer otra cosa a esa persona que tenés al lado. Entonces, eh, a veces suele ser bastante dañino, si se quiere, y que genera bastante daño. Es muy bueno lo que traes porque eh, a veces el precio lo paga la siguiente generación. Mm, sí, Es decir, a lo mejor en la generación nuestra te bastó como para seguir con, como traíamos, ¿no? Con estos zapatos que te ajustan, pero vos los sostenías por lealtad, ¿no? Pero eh, la generación siguiente, hay alguien que va a pagar por eso, digamos, ¿no? Eh, ¿En qué? Uno dice, bueno, pero ¿y en qué lo va a pagar? En poder lograr su propia vida, sí, en poder sentirse libre, y es esto, ¿no? Por eso digo, también el transgeneracional nos permite poder vernos cuál es esa culpa que de alguna manera interiormente y en todo lo que vayamos a accionar o no accionar, no lo hacemos dado a esa culpa. Y esa culpa se opone a un proceso. Es decir, se opone al proceso de seguir cambiando, de seguir transformándose, de seguir expandiéndote. Por eso te quedas en una culpa que solamente radica en el pasado y se queda, o sea, uno mismo se queda mirando solamente el pasado. Entonces, cuando
yo me quedo mirando solamente al pasado, no estoy tomando mi propia vida. Aún con mis errores, aún con... es mi vida, es mi experiencia de vida. Entonces, una de las formas como para poder trascender esta culpa, ¿no? Desde una mirada sistémica, eh, es poder de alguna manera, viste, como cerrar los ojos y atravesar esas culpas, eh, y que todo eso se quede atrás para yo poder caminar hacia adelante. Ahora, volvemos hasta el inicio, ¿no? El poder mirar esas culpas hacia atrás también significa esa mirada, obviamente, desde el amor y de la comprensión y no desde el juzgar. Por eso decimos culpa de ustedes, ¿por qué no se hicieron cargo ustedes de lo suyo? ¿Por qué me lo traen a mí? Es decir, toda esa narrativa, sino de alguna manera comprender que a veces esas culpas, ¿por qué de alguna manera se van trasladando? Eh, Porque fueron situaciones silenciadas, donde más podemos ir a buscar desde dónde se generaron las culpas. eh, Hay que ir a tratar de comprender experiencias, vivencias de las personas que cargaron con esa culpa en silencio toda su vida. Y tanto que pasaban de, ¿no? Ese silenciar tantas cosas, opiniones, ideas, formas. Es como que había una línea para que todos hagan lo mismo de la misma forma y, y era totalmente imposible salirse de esa línea. Y si te salías era silenciado, pero mal, ¿no? De una forma casi de castración, si se quiere, como tantas veces lo hemos hablado. Y seguramente por también esto, viste, de que está la relación con las creencias. Vos silencias algo de lo cual vas a ser juzgado, mal visto, o, o, dentro de las reglas que vimos la semana pasada, es decir, dentro de esas reglas, de esos mandatos, eh, lo que quedaba como juzgado mal, eso era lo que iba a ser silenciado, eso es lo que iba a ser secreto. Y coincido con vos que, claro, cuando nos vamos a años anteriores, podemos ver en muchas generaciones que también había un modelo cultural. Esto obviamente va a depender de país, región y todo lo demás, pero en la mayoría, sobre todo la parte occidental, muy marcado una cultura dentro de cierto lineamiento en donde había cierto patriarcado que defender, digamos. Y bueno, ahí sucede también todo la confrontación, ¿no? Porque también en algunos lados apareció un matriarcado que trataba de hacer algo, es decir, y en eso, con mayor razón, las cosas se ocultaban. Es decir, en la sumisión, las cosas se ocultan. Entonces, lo no dicho, lo no expresado, ese sentimiento de culpa es lo que se va transmitiendo a través de las generaciones en forma silenciosa. Y el poder ver que, como decimos, buscar en este transgeneracional, a ver qué es lo que a mí me está limitando, tiene que ver con, primero parto desde hoy en mi vida, en qué me siento yo culpable de poder lograr ciertos resultados. Por eso te acuerdas que decíamos, anticipábamos la semana pasada, cuidado porque si esta culpa transgeneracional también
yo no puedo comprenderla, también está unido con el no merecimiento. Entonces, si, por ejemplo, hoy hay cosas que a lo mejor yo no estoy pudiendo lograr o me siento que siempre, me siento y no, y en realidad en acciones siempre estoy, viste, como pagando algo, pagando deudas, o sea, siempre me pasa que algo va a surgir y siempre estoy pagando. Bueno, eso también es poder ver que desde esa culpa seguimos pagando. ¿Dónde está la culpa de que se debe, que vos lo seguís pagando y no sabes por qué? Sí, sí, sí. Eso es lo más difícil a veces de comprender y de poder darse cuenta y de poder hacerlo consciente. Eh, entonces, bueno, eh, es poder trabajarlo, es poder buscar el acompañamiento, buscar la ayuda, más allá de que no sepamos bien de qué se trata, de que claramente no somos conscientes del todo de lo que nos está pasando, de, de poder buscar ayuda, de poder buscar quien nos acompañe, eh, para poder empezar a ser cada vez más consciente, porque nos pasa que muchas veces se trabaja como nosotros decimos el coaching, o se vive de una forma en transparencia, eh, y así me siento culpable, y así culpo, y así pido disculpas hasta por todo, ¿no? Por lo que dije, por lo que no dije, por lo que hago y por lo que no hago. Eh, entonces, por ahí es poder empezar a ver eso que nos hace ruido y que por ahí claramente, como recién decía, no somos conscientes, bueno, poder llevarlo o buscar las formas para traerlo a la conciencia y desde ahí poder decir, bueno, no, vamos a trabajarlo como corresponde y, y bueno, y poder sacarte algo que no es tuyo. Pero y sobre todo esto, como decís vos, también sanar las heridas que de alguna manera se van heredando en ese sentido. Porque de acuerdo a cómo se vivieron las situaciones en su momento, en las generaciones, ¿no? Abuelos, bisabuelos, es decir, por ejemplo, una bisabuela, ¿no? Que tiene que tomar una decisión, obviamente también, ¿no? Bisabuela, bisabuelo, pero a veces en ciertos temas con respecto al cuidado de los hijos, y que por pobreza, ¿no? Es decir, vivir en ese momento, le lleva a tomar una decisión. De tener que llevar a ese hijo a un hogar, un orfanato, como se le decía en aquellos tiempos, o darlo a otra familia, es decir, el desarraigo, es decir, hay muchas cosas que después también en esa culpa y se traslada esa culpa también como después una herida de abandono. ¿Sí? Pero tiene que ver con, obviamente, desde lo que sentimos y no le encontramos. Hoy hay veces que hay personas que a mí me han dicho, digamos, no, pero mira, yo tengo, hoy tuve una familia, hoy tuve esto, tuve aquello, pero no entiendo por qué no logro esto, o por qué me siento de esta manera, o por qué atraigo, viste que algunas veces decir, atraigo estas circunstancias, o por qué vivo de esta manera, por qué no puedo tomar una decisión, por qué no puedo. Bueno, en eso también hay muchas cosas que vienen de esta culpa transgeneracional, eh, y que yo siempre digo, va a cambiar a lo mejor la manera, pero se va a seguir manifestando esa culpa. Entonces, en este caso que yo te estoy contando, capaz que hoy la persona de nuestra generación, o una generación más joven, en el día de hoy, esa mujer
la culpa la va a sentir si tiene que ir a trabajar y deja a su hijo en una guardería. Es decir, capaz que sea la mejor guardería, es decir, ¿me entendés? Es decir, el contexto no es de pobreza que vivió su bisabuela, pero la Ujú. culpa la sigue sintiendo igual, es decir, se siente mal porque para ella es como abandonar a su hijo en manos de desconocido, ¿no? Y es el mismo sentimiento de culpa que obviamente no la deja estar bien con ella misma. Exacto, exactamente. Eh, pero eso es lo más sorprendente, porque en este ejemplo que vos traes, o sea, la mujer, por dejar 4 o 5 horas, las horas que sean por día, a su hijo, donde luego sabe que lo va a ir a buscar y va a estar con él el resto del día, en su casa, con todo, se va a sentir tan culpable como esa bisabuela por haber abandonado a su hijo para siempre. Eh, entonces, por eso es tan importante eh, poder trabajar en esto, poder llevarlo a la conciencia y poder ver de dónde viene y poder, como muchas veces se dice, sanar esto, porque a veces con algo tan simple que de tu vida cotidiana te va a generar un malestar muy grande o hasta te va a frenar en un montón de cosas, en poder crecer, en poder avanzar o en poder hacer lo que vos realmente querés hacer. No, y aparte tener digamos, como decías vos, primero ya el conversar, ya estás rompiendo, digamos, con esa culpa silenciada, ¿no? Es decir, generada desde el silencio, o, pero lo más importante es poder, mm, de alguna manera, aprender de que esa culpa también está generada de creencias muy arraigadas de, por ejemplo, que como madre no estamos siendo la madre que tendríamos que ser. Es decir, hay que ir a buscar después también, dentro de estos mandatos, cuál es, de alguna manera, en lo cual nosotros nos sentimos que también seguimos fallando. Sí, Y, como decíamos antes, ¿no? Después esa culpa se va a seguir manifestando y creemos que desde esa culpa necesitamos como pagar por esa culpa. Entonces también ahí nos encontramos a veces que hoy en día, ¿no? Algunos padres eh, en la culpa de ausencias o no estar o demás, lo suplen con el tener, con, viste, con compras, regalos, con cosas, viste, como pagando esa culpa de ausencia, abandono y demás. Es decir, pero viste que el círculo sigue generando lo mismo, de diferentes formas, pero sigue generando lo mismo. En vez de poder tomar conciencia y tomar decisiones de vida en donde puedo decir, mira, en esto lo veo, ahora lo comprendo, es decir, porque eso es lo importante, de cuando uno logra ver cuáles pueden ser las raíces de la culpa, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de esta madre o demás, podrían estar en el árbol, descubrir esas raíces nos sirve para poder comprender, aceptar también las decisiones de cada persona en su momento, en su contexto, eh, y yo no repetir inconscientemente lo mismo si tomo decisiones conscientes, sabiendo desde el lugar que lo hago. Entonces, eso me permite a mí que sí, puede ser que me equivoque, me equivoco desde mis decisiones, pero también me va a permitir no quedarme como de alguna manera siguiendo pagando esa culpa, sino decir, mira, aprendo de este error o también, y ahí viene una parte muy importante para la culpa, eh, también es autoaceptarme, digamos, y esto tiene que ver con
sí, hay muchas cosas que a lo mejor si hubiera tenido otro contexto, no las hubiera hecho. Pero también hay que, eh, viste como digo yo, dejar de luchar contra uno mismo, ser el propio victimario de uno mismo, digamos, o el propio culpador de uno mismo, y decir, bueno, a ver, dada también comprenderme a mí, ¿no? Decir, che, este fue el contexto y esto es lo que yo pude hacer, y hay cosas que obviamente no hubiera querido haberlas hecho. Eh, pero hoy sí me puedo hacer, o es distinto mi contexto y distinta mi realidad, o aprendo de mis errores y soy consciente para crear otra realidad. Sí, eso, vos sabés que ahí eso lo he escuchado a muchas personas eh, desde hace mucho tiempo, de quedarse como encerrado, enjaulado, si se quiere, en la culpa de tal cosa, ¿viste? Personas, no sé, de nuestra edad, 30 y pico, 40, 50, de la edad que sea, y, y no, pero yo tendría que haber estudiado, o yo Claro. tendría que me tendría que haber quedado en este trabajo, o lo que sea, ¿viste? Eh, y no, me la mandé, tuve un hijo joven, y bueno, ya está. Entonces, y te pasó tu vida mirando ese momento, eso que te pasó en algún momento, y de ahí no saliste. Entonces, claramente, quedándote ahí culpándote de eso, y sí, vas a estar siempre en esa culpa. Decir, bueno, yo creo que también por ahí es poder ver con el tiempo que todos los días aprendemos, que tenemos experiencias distintas y que vamos creciendo y vamos vivenciando diferentes cuestiones y distintas relaciones, de donde poder decir, sí, me equivoqué en algún momento o hice esto mal, sí, porque aparte somos personas y nos vamos a equivocar siempre, parte de nuestra naturaleza. Eh, entonces, no quedarse encerrado en eso, decir, bueno, sí, me pasó eso porque era el nivel de conciencia que tenía en ese momento, era la experiencia o la poca experiencia que tenía, pero bueno, hoy no me puede volver a pasar. Es poder hacer consciente de eso. Sí, bueno, hoy tengo otro nivel de conciencia, hoy tengo otro conocimiento. eh, entonces poder ir también poniéndole otra actitud y no quedarse encerrado, eh, que no nos deja avanzar y que tanto daño a veces hace. No, y aparte, en esto que traes, siempre hay eh, cuando nos vamos a esta culpa también, y hablamos de esta lealtad, también genera una lealtad al sobresufrimiento. Sí. Entonces, hay personas que dentro de esta lealtad sobre sufrimiento es, por eso decía yo, el merecimiento, a veces es, no, ¿cómo me voy a merecer algo mejor Mm. que mi familia? O como ellos lograron las cosas, o como ellos hicieron las cosas. Entonces, como nuestra declaración es, no, yo sufro como ustedes, ¿no? Digamos, de alguna manera es como, no, obviamente cuando hablamos esto también del transgeneracional tiene que ver, obviamente, desde el inconsciente, ¿no? Y desde ese lugar cuesta mucho de decir, no, yo elijo mi felicidad, ¿no? Es decir, eh, y desde adulto decir, no, esto yo pago el precio de la culpabilidad. O sea, en esto también es importante de que a veces como niños nos quedamos siendo también como leales a ese juego de culpador culpable. El adulto rompe eso, rompe ese círculo de culpador culpable, tanto para esto que decíamos antes, ¿no? Es decir, ni culpamos para arriba, ni nos culpamos Ah, no. nosotros, sino que obviamente le ponemos conciencia. eh,
y poder decir, ¿no? A ver, yo elijo mi felicidad, pago el precio de la culpabilidad, pero digamos porque me merezco también eh, vivir mi propia vida, ¿no? Es decir, vivir lo que yo elija o no elija y no solamente tener este nivel, digamos, de, como decías vos, transparencia, ¿no? Y seguir sosteniendo em, la culpa en vez de sostener la felicidad. Exacto. Y, eh, el poder estar de alguna manera sano en ese sentido también nos permite eh, que dejemos, como los niños, de imitar algo y que sí podamos, el adulto crea, el adulto Sí, crea. Y cuando también en esta mirada desde poder salir, digamos, de esa culpa, de esa lealtad, de esa culpa y sufrimiento, vamos a ver también que vamos a tener otra fuerza, otra energía vital, otra fuerza. Va a cambiar sistémicamente esa fuerza para poder crear nuevos proyectos, nuevas realidades, nuevos objetivos, y que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, salir de este lugar de castigo constante, aprender de los errores y bueno, trabajar hacia un crecimiento personal, ¿no? Hacia una mejora personal y sobre todo, como decías vos antes, dejar de heredar culpas a las nuevas sí, generaciones. sí, 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 sí. Que sigue pasando, sigue pasando. Eh, y me trae un recuerdo esto que veníamos hablando, ¿no? De poder salir de ese niño, porque creo que a muchos le ha pasado, o voy a hablar un poco más en mi caso, de por ahí de querer quedar, como se decía en una época, quedar bien con Dios y con el diablo, Sí. ¿no? Entonces, no, no hago esto porque si no te voy a hacer daño, entonces, y si lo digo me voy a sentir mal yo, porque él se va a poner mal, y a lo mejor se lo tenés que decir a esa persona. Eh, o creo que muchas veces pasa, a veces desde los niños, cuando las relaciones de los padres no es tan buena, o hoy que se ve tanto muchas veces con los padres separados, que la madre dice una cosa, el padre dice otra, y entonces el niño que hay en el medio, eh, que si va y habla con la madre lo que dijo el padre, va a ser un problema y se van a enojar y él no lo va a poder ver al padre, y viceversa. Entonces, muchas veces después como adultos creo que nos quedamos encerrados en eso. Eh, en, en Bueno, quedar bien con uno y con el otro. has traído un ejemplo perfecto, ¿no? De generador de culpa que es absolutamente no sano. Es decir, en esa dinámica, en esa metodología, estás trasladando a las nuevas generaciones una dinámica de una culpa absolutamente dañina, torturadora, pero el tema es que ahí también los adultos, como todavía no hemos hecho ese proceso de ser adultos responsables, ¿no? Emocionalmente y todo lo demás, em, ni siquiera resguardamos la infancia, en el ejemplo que vos traes, ¿no? Entonces, no solamente estamos como trasladando un sentimiento de que se va a seguir repitiendo, de culpa y castigo, sino que también
es una infancia que no es tan feliz, ¿no? Es decir, no se está cuidando la integridad emocional, psíquica, y hasta a veces corporal, ¿no? Física de los niños y bueno, y también adolescentes, ¿no? Porque eh, en toda esa etapa no tienen capacidad a veces de poder discernir, ¿no? Y tomar ciertas decisiones. Ahí es cuando, de alguna manera, eh, ellos siguen siendo los que pagan el costo de la inmadurez, a veces, y pongámosle inmadurez como para no ponerle la toxicidad, ¿no? Es decir, todas las cosas que a veces los adultos tendrían que por lo menos intentar, ¿no? Porque digo, ¿cuál sería el stop? ¿No? Es decir, hay personas que continúan, por eso ahí no está el adulto de decir, che, mira, la autorreflexión, de decir, che, ¿hice bien en esto? ¿Hice lo correcto? ¿Dañé, no dañé? Como para repararlo rápidamente, o sea, aprendo el error. Y eso sería no estar en el modo culpa. Pero cuando vos ves que en las acciones las cosas continúan, cambian, siempre hay un color nuevo, pero las consecuencias son las mismas, se sigue, digamos, de alguna manera retroalimentando lo mismo, ¿no? Se sigue sosteniendo con creencias y maneras de ser y hacer que obviamente no pareciera que no están dispuestos a crecer y cambiar y en una pregunta que yo diría, ¿no? Decir, ¿qué puedo hacer para ser mejor madre, para ser mejor padre? Pero con uno mismo, digamos, ¿no? Es decir, nos hacemos cargo de nosotros, dejar de estar echando la culpa a los demás y hacernos cargo de nosotros. Tiene que ver un poco con tener, a veces esto de la culpa es obviamente arrancar por la autoconciencia, eh, como decíamos antes, ¿no? Esta liberación de la compasión hacia uno mismo, compasión hacia el resto, pero en esa compasión también es eh, un proceso para personal, ¿no? De perdón, no, perdón o amabilidad, ¿viste? Con uno mismo en lugar de sostenerte en un lugar de castigarte y de castigar a los otros, o sea, es correrse de ese lugar. Eh, y creo que por ahí puede empezar un nuevo camino saliendo de este sentimiento de culpa, que es un sentimiento poderoso para atormentar, para afectar profundamente nuestra calidad de vida y sobre todo em, la calidad de vida de los demás, porque en eso también vas a empezar a distinguir cuáles son las relaciones con las cuales tenés, y un poco como hablábamos nosotros al inicio, digamos, si es necesario de que eh, si ya no estás eligiendo eso, hay que buscar unas nuevas relaciones, ¿no? Que por lo menos estén en una frecuencia de evolución un poco más distinta de la que ya no queremos estar. Bueno, Alexis, qué hermoso tema, ¿no? Sí, 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 sí. Con eso dio para dos charlas, para 2 semanas seguidas. Para la parte uno y la parte 2. Y como para dejar de alguna manera algo con una mirada, ¿no? Más completa y por lo menos para las personas em, tiene que ver con por lo menos saber por dónde puedo empezar a verme. Eh,
Pero bueno, obviamente que seguramente dará para otras cositas que iremos trayendo después más adelante, eh, para seguir reflexionando sobre la culpa y sobre todo qué es lo que puede seguir generando, ¿no? Hay ciertos, dentro de esta culpa también, eh, cuesta a veces poder cambiar, ¿no? Esta manera de relacionarme con la culpa. Así que seguramente que iremos compartiendo diferentes experiencias o diferentes cosas en donde seguramente la culpa va a estar ahí en el medio, pero bueno, la vamos a ver con sus diferentes caras, podríamos decir. Tal cual, exactamente. Así que bueno, un placer, me encantó Alexis, la verdad que muy lindo tema y muy linda charla. Y la verdad que a mí también, poder abordarlo desde varias miradas como hemos hecho en estas 2 semanas. Y bueno, es un tema profundo y me parece que le pudimos dar el abordaje que se merecía. Genial. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos.